Buenas tardes, queridas familias. En este momento damos inicio al último tema de esta serie de temas tratados de manera virtual para la Escuela de Familias del Colegio Bilingüe Innova. Como ustedes saben, pues estamos en medio de una contingencia, es una situación particular que nunca espero se vuelva a repetir, que depende de nosotros que la superemos, y por eso el tema para esta última entrega es Yo no sabía. ¿Cómo ser padres o madres en medio de una pandemia? Bueno, es un tema bastante actual que nos implica a todos los adultos cuidadores de niños, niñas y adolescentes, que tiene unas recomendaciones actualizadas por parte del Cuerpo de Psicólogos para Latinoamérica, diferentes organizaciones que han hecho el aporte a esta narrativa que hoy les he traducido en unas recomendaciones muy particulares y puntuales para que como padres, madres o cuidadores de niños en el hogar podamos sobrellevar la situación de la mejor manera posible. Entonces vamos a empezar. ¿Qué se nos presentó? De una manera abrupta y de una manera inesperada se nos presentaron unas situaciones que generaron un caos. Ese caos viene de una forma mixta, combinada por factores como la infoxicación o infobesidad, que se refiere a la cantidad de información que nosotros como adultos y los mismos niños están digiriendo en este momento y desde el comienzo de la contingencia a raíz del confinamiento. Segundo, un aislamiento social. En algunos casos al comienzo fue voluntario y luego un aislamiento social impuesto por el gobierno que nos limita en nuestra movilidad. Lo tercero, unas restricciones para el abastecimiento básico, es decir, nuestro derecho al consumo libre de productos XYZ se ha visto restringido a unos horarios, a unas fechas, a unas cantidades, a unos montos. Hay una ruptura vincular con la familia extensa. Al no poder salir de nuestra casa, pues ya no podemos visitar a nuestras familias que no vive con nosotros, abuelos, tíos, primos, amigos. No hay contacto social presencial. Hay un proceso de home office, que es que los que pudieron, por su tipo de trabajo, empezaron a desempeñar sus actividades desde su hogar. Algunos ya tenían este ritmo, otros no. Sin embargo, para todos ha sido una invasión al hogar, a su espacio íntimo y privado que es la familia, con unos horarios irrestrictos. Es decir, este confinamiento hizo que algunas empresas asumieran que no había un límite de tiempo de trabajo para sus empleados y hubo una invasión no solo espacial a través de la virtualidad, sino también temporal. No hay un tiempo claro de lo que es el ocio y el descanso, donde en algunos casos ha habido falta de acceso a la comunicación digital o una muy baja calidad de la misma, lo que interfiere con el proceso del confinamiento como tal, y donde ha nacido a raíz del mismo confinamiento y del cese de actividades económicas básicas, pues una incertidumbre económica, laboral y financiera, lo que termina finalmente en una somatización del estrés con manifestaciones digestivas, que gastritis, daño estomacal, indigestión, alteraciones del sueño, enfermedades virales respiratorias, entre muchas otras. El escenario en general se presenta como un caos. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ir paso a paso y para empezar el tema tengo que hacer un encuadre de tipo legal porque sin duda lo que los colegios hacen en las escuelas de padres tiene mucho que ver con lo que la ley nos demanda como instituciones educativas. Sea o no sea con pandemia, siempre tenemos que recordar que los niños, las niñas y los adolescentes son sujetos de derecho. Es decir, la Constitución Nacional, la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia, la Ley 115 de Educación Nacional y la Ley 1620 de Convivencia Escolar nos dan a nosotros, las instituciones educativas, parámetros legales. Esto es de ley. No es algo voluntario, no es que a Erika se le ocurrió este tema, no es que porque quiso, no. Todos los temas que se han tratado desde la virtualidad e incluso en la presencialidad, en el modo presencial,
han sido temas propuestos desde la ley, es decir, yo debo hacerlo porque dentro de mis funciones está el de proteger a los niños, niñas y adolescentes y garantizar sus necesidades y derechos. En consecuencia, vamos a actuar. No es ni siquiera una invitación ni una recomendación. Esto es una obligación legal conforme a la ley. Ahora, a partir de esta última sesión, de esta última entrega, en ninguna familia del Colegio Bilingüe Innova puede decirse yo no sabía. Yo no sabía, yo no conocía, a mí nadie me dijo, porque los recursos están. Y se han desarrollado las temáticas conforme a las necesidades del momento. Entonces, ¿por qué ya no se puede argumentar eso? Porque precisamente la ley fue enfática en crear las escuelas de familia como un recurso para que las instituciones educativas divulguen la información pertinente sobre el cuidado adecuado de los menores en toda circunstancia, incluyendo este tipo de circunstancias como la que tenemos actualmente con un confinamiento bajo un esquema de pandemia. ¿Para quién es esta ley? Algunos dirán, no, a mí la ley no me cubre, yo digo que no sabía y no pasa nada, no. La ley es para todos los seres humanos residentes en el territorio colombiano, independientemente de su condición social, etnia, credo, posición política o económica. Realmente no hay ninguna justificación. En este momento y a partir de este momento, después de haber dado los temas que he dado en la escuela virtual de familias, hay una gran posibilidad de que el incumplimiento de la ley me lleve a mí como institución a cumplir con otros procesos de tipo legal, claro está, que no dependen de mí propiamente, sino de instituciones que me controlan a mí, como la Secretaría de Educación, que desde que inició el proceso del confinamiento para el sector educativo ha estado vigilante y atenta de lo que pasa con las familias matriculadas en este colegio. Entonces yo no puedo ni desobedecer ni desconocer la ley y antes al contrario debo tener una comunicación clara y transparente con mi ente rector, que es la Secretaría de Educación, y ellos a su vez con sus entes rectores. Entonces, ya conociendo que hay un marco legal para este tipo de temas que he propuesto en esta escuela, pues voy a empezar a darles las pautas de recomendación para ser buenos padres, madres, cuidadores, acudientes o tutores de los niños, niñas o adolescentes durante la pandemia. Entonces, primero, hay un principio básico para todos los cuidadores. Esto lo aprendí antes de ser psicóloga, cuando trabajé en la industria aeronáutica, tuve la oportunidad de ejercer como auxiliar de vuelo, entre muchas otras funciones que tuve. Y cuando tú eres auxiliar de vuelo y tú te subes al avión, lo primero que a ti te enseñan es que si tú quieres ayudar en una emergencia a alguien, tú tienes que cuidar primero tu seguridad personal. Porque si tú estás incapacitado, no hay ninguna forma posible de que tú puedas ayudar a otra persona. Por eso es que es esa instrucción de primero su mascarilla y luego los niños. Porque si a ti como adulto te falta el oxígeno, no hay forma que tú puedas atender al niño que llevas al lado o en brazos. ¿De acuerdo? Entonces, el principio básico de todo cuidador es cuídate a ti mismo primero tú. Eso suena rarísimo y habrá más de uno que está pensando que estoy loca, pero no, ese es un principio universal de cuidado. Entonces, ¿cómo nos tenemos que cuidar? Primero, hay algo que le han denominado en los organismos de psicología a nivel de Latinoamérica Digital Detox, que es la desintoxicación de la información digital. Sí, así como lo oyen. Tenemos que empezar a monitorear nuestro tiempo de consumo de información en pantallas, llámese celular, llámese redes sociales, noticieros. Nos dicen estas organizaciones después de los estudios previos hechos antes de la contingencia que un consumo sugerido para cualquier ser humano normal es de 2 horas por día, 2 de 24. Se considera perjudicial para la salud un consumo superior a 5 horas de información digital, sea las redes sociales, sea el noticiero. Si tú tienes tu noticiero prendido todo el día, ya estás entrando en un esquema de riesgo.
Si tú consumes redes sociales, WhatsApp o Facebook por más de 5 horas, ya estás en un esquema de riesgo de salud mental. Ahora, segundo, no es solamente el tiempo, es también qué tipo de información estás recibiendo tú. Las famosas teorías conspirativas que vemos circular por las redes sociales, los índices de muertos. Mire que la mente es engañosa. En un informe de un noticiero pueden dar el informe de recuperados versus el informe de muertos, pero el cerebro filtra la información y no mira los recuperados, sino solamente los muertos. Ahí empieza el famoso envenenamiento. Entonces, miran más cuántas camas ocupadas en UCI hay que cuántas están atendiéndose en casa, por ejemplo. Miran más las medidas perjudiciales que las favorables. Miran más las persecuciones de la policía en la calle a los infractores del confinamiento que a los que se quedan en la casa. Entonces hay que revisar las fuentes y filtrar la información y sobre todo asegurarnos que lo que estamos viendo no es falso, que nuestra fuente es fiel, es fidedigna. Y asegurarnos también, esto es un ejercicio de trabajo psicológico, asegúrense de recibir buenas noticias, ver videos agradables, recibir noticias de superación, páginas de espiritualidad, de meditación, de oración, de canciones, de música, de alegría, algo que le ayude a tu cerebro a apalancarse en medio de tanto caos informático. Cuidar de nosotros mismos. Sin embargo, es necesario, no se puede desconocer el riesgo de contagio y por eso, perdón, la prevención es la mejor acción. La prevención es, vamos a pasar de decir aislamiento social, esto es algo para tu cerebro lo necesita y el cerebro de tus niños también. Ya no vamos a decir aislamiento social, sino aislamiento sanitario. ¿Por qué? Porque el aislamiento social es cuando yo no tengo nexos con ningún miembro de la sociedad, de ninguna manera. ¿Quiénes están aislados socialmente? Los que están recluidos en sanatorios de salud mental, en hospitales psiquiátricos, en camas o camillas con estructuras de fuerza, de contención. Eso es un aislamiento social. Nosotros vamos a llamarlo aislamiento sanitario, que realmente es un distanciamiento físico. Ojo, es un distanciamiento físico, no es un distanciamiento social. Nadie te está pidiendo que dejes de hablar con la gente, ni de que dejes de comunicarte en la calle, de tener amigos, de responder correos, de hacer llamadas, de comunicarte con una videollamada con alguien especial, etcétera. Nadie te ha pedido eso. Te están diciendo es que tomes distancia física del otro. ¿De cuánto? De 1.5 metros es la recomendación mínima en espacios públicos y en espacios donde hay personas ajenas a las cuales o con las cuales tú estás compartiendo el confinamiento. Guardar una distancia de 1.5 metros dentro de la casa con las personas con las que tú convives no tiene razón de ser. Solamente con desconocidos en espacios públicos y con personas ajenas a nosotros. Si alguien llega a tu casa, guardar esa distancia, esa persona viene de la calle. ¿Listo? Ahora, lo segundo, el lavado de las manos, demostrado más allá de la ciencia. El agua y el jabón son el mecanismo más efectivo para disminuir el proceso de contagio entre personas. Debe hacerse siempre que tú cambias de un ambiente físico a otro. Saliste a la esquina y volviste, lávate las manos. Vino la niña de donde la vecina que estaba jugando, lávate las manos. Obviamente, siempre que sales a la calle así estés solito. Y antes y después de la preparación de alimentos y bebidas es necesario el lavado de tus manos. La desinfección, muy importante. Hoy en día hemos tomado realmente conciencia de la importancia de la higiene y el aseo en casa. La desinfección es para todos los elementos que ingresan a tu espacio familiar. Todos los elementos que ingresan a tu espacio familiar que vienen de la calle. Se desinfecta con solución de agua cloro o solución agua vinagre y jabón. Es decir, al agua cloro jabón o al agua vinagre jabón añadido. ¿Para qué?
para que esas partículas que quedaron adheridas en el camino pues desaparezcan. Estoy hablando de los zapatos, la ropa, elementos que traes del supermercado, cajas, tus mascoticas, los piecitos, ya sabemos que a ellos no se les puede echar cloro, con ellos se puede usar la solución agua vinagre, entre otras cosas, carro, llaves, etcétera. El tapabocas. Bueno, el tapabocas debe ser utilizado siempre que tú salgas a un espacio público, recintos cerrados, escenarios identificados claramente como focos de infección. Y es sabido que el virus no viaja por el aire, es decir, él no va volando. Él requiere un agente transmisor, algo sobre lo que recae y eso lo lleva como un carrito. Es decir, que el tapabocas es un coayudante para frenar la propagación, pero es necesario tener en cuenta todas las demás recomendaciones. Eso es tu cuidado personal para ti mismo, tanto en lo mental como en lo físico. Si tú como cuidador no estás balanceado, no estás equilibrado, no te estás cuidando a ti mismo, tú entras y sales de tu casa sin ningún tipo de mecanismo de protección, no te lavas las manos, no te cuidas, no te usas tu tapaboca cuando vas a salir a la calle a trabajar o a hacer vueltas, diligencias o lo que sea, pues realmente no estás haciendo mucho como padre o madre para cuidar a tu familia. Así que la recomendación en este momento es incorporar todas estas medidas como rutinas habituales, cosas que tienes que hacer de día, de noche y a toda hora. Bien, es importante fortalecer nuestros sistemas de defensa. Está claramente identificado que un organismo más fortalecido responde mejor ante el contagio de cualquier virus. Póngale el nombre que tú quieras. COVID, malaria, dengue, hepatitis, el que sea. Así que es trasladar esa rutina alimentaria y nutricional a tu vida cotidiana, una cosa de todos los días. Ya hay una trazabilidad de la morbilidad en el COVID. Hay unos casos más particulares que otros. Personas con obesidad, hipertensión y diabetes, 3 condiciones íntimamente ligadas a la nutrición. Entonces empieza a cambiar tus hábitos alimenticios, a nutrirte mejor y a nutrir mejor a tus niños y a tus niñas. Es decir, balanceado, sin excederse en el azúcar, sin excederse en la grasa y sin excederse en los carbohidratos, que son efectivamente todos los alimentos que producen energía para nuestro organismo. Pastas, harinas, arroces, cereales, panes, tortas, helados, pasteles, esos son los carbohidratos. Plátano, papa, yuca. ¿Listo? Hay que con moderación. Eso hace que tú tengas más fortaleza, pero directamente tu sistema inmunológico se va a ver fortalecido por 2 vitaminas esenciales, la vitamina C y la vitamina D, que están allí al alcance de tu mano, no tienes que ir a comprarte nada a la farmacia. La vitamina C se encuentra en frutas y vegetales amarillos o naranjas y rojos. Naranja, mandarina, mango, papaya, piña, zapallo, auyama, zanahoria, guayaba, limón. Y la vitamina D, muy importante, ya está claramente determinado que una deficiencia en la vitamina D es un factor de riesgo para este virus particular. La vitamina D se absorbe en nuestro organismo gracias a los rayos solares. Imagínate, recibir sol es la clave, pero no puede ser un sol excesivo. Claramente está identificado que 30 minutos de sol en la mañana es la recomendación para niños, niñas, adolescentes, mujeres en embarazo y adultos mayores, que son los que tienen que fortalecerse más. 30 minutos de sol al día. Ahora sí, hay que hacer uso de los 30 minutos que el gobierno le ha dado a los niños, niñas y adolescentes para salir al aire libre a hacer actividad física. Es necesario, no lo pasen por alto, es una cuestión de salud física y mental. Ahora, ya te cuidaste tú, ahora, ¿qué es lo que necesitan tus niños? Bien, yo quiero que tengas en cuenta algo hoy. Tú eres el adulto. Un niño por sí solo no puede desarrollar ninguna de estas situaciones, porque ellos son niños y su cerebro apenas está en desarrollo. Ni siquiera mi niño mayor de este colegio, el que tiene más años, tiene la capacidad ejecutiva desarrollada, que es la del lóbulo prefrontal. Su cerebro aún está en desarrollo, aún necesita
La estructura de un adulto guía que lo lleve a hacer esto que yo les voy a decir. Por sí solo ninguno, absolutamente ninguno. Pretender que un niño se cuide a sí mismo por intuición es imposible, porque ellos no tienen esa estructura en su cerebro. ¿Qué necesitan los niños? ¿Qué vas a hacer tú por tu niño? Lo primero son dos cosas esenciales. La primera es organizar la experiencia cotidiana. Sí, la rutina, el día a día necesita orden. Orden. ¿Cómo se le da orden a eso? ¿Cómo se estructura la experiencia cotidiana? Primero, una rutina clara. El horario en los colegios existe por eso, porque el niño con eso desarrolla la capacidad de planear. Planear es una de las funciones ejecutivas más importantes del cerebro. Cuando ya son adultos es lo que les permite ser exitosos en el mundo de los negocios. Organizar, tener listas sus cosas a tiempo y sobre todo cumplir con los tiempos asignados para las actividades determinadas. Cuando hay orden en la rutina y la rutina es fija, el cerebro del niño se estructura mejor y es capaz de enfrentar los imprevistos, porque ya tiene un colchoncito de base de actividades claramente organizadas. Sin eso es imposible que un niño sea capaz de enfrentar las demandas académicas o sociales. Vamos a la casa de un amigo a celebrar su cumpleaños. Un niño que nunca ha tenido una estructura no sabrá cómo organizarse a sí mismo para llegar a ese momento social. Necesitará la ayuda constante de un adulto que le haga absolutamente todo. Y yo creo que ninguno de ustedes quiere eso. No los veo en eso. Que ustedes a los 30 años de sus hijos todavía les estén resolviendo cómo hacer las cosas. Entonces, la rutina, así como hacemos en el colegio, responde a un horario. La resistencia del colegio a modificar los horarios de ingreso a clases en la mañana obedece a este factor, y es que el niño o la niña necesita predecir que a cierta hora del día debe estar en cierto lugar haciendo X actividad. Igualmente, a cierta hora del día tiene un receso, un descanso, y posteriormente tiene tiempo de alimentación. Y posteriormente tiene tiempo de dormir, hacer la siesta, recuperar sueño y otras actividades. Pero ese orden le permite al cerebro del niño estructurarse. Si tú no tienes un horario claro en tu casa, en este tiempo de confinamiento es muy difícil que tu niño en adelante sepa adaptarse a situaciones donde hay caos, porque no va a saber planear, no va a saber organizar y no va a saber predecir qué tiene que hacer cuando termine de hacer una cosa. Segundo, asignar las tareas del hogar en concordancia con su edad. Al estar todos dentro del hogar, dentro de la misma casa, el niño tiene que sentirse valioso, suficientemente capaz de asumir un deber dentro del hogar. Eso incrementa la autoestima, su sensación de valía, valgo porque soy útil y en consecuencia aporto a mi núcleo social primario, que es la familia, y luego será capaz de aportar a otros núcleos. Pero si tú no dejas que tu hijo, hija, asuma un deber en el hogar, prácticamente lo estás volviendo una persona inútil para la sociedad, porque no va a saber cómo va a poder aportarle a otros núcleos, desde lo más básico. Reducir la cantidad de información que reciben tus niños. Ojo, si ya te dije a ti como adulto que tú debes tener un consumo de información determinado para no afectar tu salud mental, ahora imagínate la de un niño. La cantidad de información que le damos a los niños es tan importante como la que nosotros recibimos, porque su cerebro está menos capaz, es menos posible que sepa razonar información de adultos si la cantidad es desbordada. Entre menos, mejor. Lo mismo, ¿qué información recibe? Hay información que solamente los adultos pueden entender. Hay palabras que suenan demasiado grandes y peligrosas para un niño.
y la forma en que las decimos es un factor radical en su percepción del mundo. Se va a acabar el mundo, llegó el apocalipsis, nos vamos a morir todos, mejor me muero, mejor no hago nada, mejor no lo intento, porque la información que le llegó fue información de adultos que él no supo traducir. Entonces, toda información que tú quieras que tu niño sepa, hay que llevarla a su nivel de lenguaje de acuerdo a su edad, porque no todos los niños manejan la misma cantidad de palabras. De acuerdo a la edad, ellos van aumentando su cantidad de palabras. Regular el tiempo de exposición a pantallas. Este es un reto que el colegio ha querido manejar con la reducción del horario académico para evitar la sobreexposición a pantallas. El tiempo de exposición a pantallas no puede ser mayor a lo que el colegio les está ofreciendo en este momento, porque el uso de videojuegos en exceso genera atrofia a nivel neuronal. Y si tú no controlas esto, pues tu niño a la larga va a tener otro tipo de dificultades en sus procesos académicos específicamente. Organizar su ambiente. ¿Qué es eso? Tu niño necesita tener claro qué espacio en la casa es para qué. No puede ser toda la casa para jugar, ni tampoco puede ser toda la casa para estudiar, ni tampoco puede ser toda la casa para cocinar. Así como hay un espacio para bañarse y ese es específico para esa actividad, debe haber espacios específicos para las actividades de tu niño. Correr, saltar y demás, lo vamos a hacer en tal espacio. Jugar con los juguetes, este es el otro espacio. Delimitar los espacios, organizar el ambiente para que su cerebro pueda desarrollarse de una forma organizada espacialmente. ¿Sí? Apoyo en las actividades escolares. Vuelvo e insisto. Ninguno de mis niños, ni siquiera el mayor, en este momento tiene una total autonomía para asumir ningún reto, menos en las actuales circunstancias. Los niños no pueden estar solos frente al computador, y menos solos frente a las actividades que dejan los profesores. Al menos tu niño tiene que saber que alguien está pendiente de él y que tú, como adulto, estás interesado en que él triunfe superando estos retos. Y que tu interés consiste en saber cómo están las cosas, qué está entendiendo, qué no está entendiendo, cuál es su grado de dificultad frente a X o Y situación. Y si tú tienes las habilidades, sentarte con él. Y si no las tienes, pedir la ayuda al docente pertinente que sé que se las van a prestar. El tiempo de juego en familia. Tiene que haber tiempo de juego. No puede ser todo estudio ni todo trabajo. Los niños necesitan jugar con lo que sea, con una caja, con una manta, con un sofá, con sus juguetes tradicionales, con rompecabezas, con legos, con peluches, con su mascota, pero necesitan jugar. La segunda cosa que necesito que hagas por tus niños es lograr su seguridad emocional. Una de las cosas que estoy notando más frecuentemente ahora en estas 2 últimas semanas que están apareciendo en nuestros niños, en su repertorio verbal, es la inseguridad, la incertidumbre. ¿Voy a volver al colegio? ¿Voy a volver a ver a mis amigos? ¿Voy a volver a tener un recreo? ¿Voy a volver a ver a mi teacher? Esas preguntas de incertidumbre necesitan esto, seguridad emocional. Muy difícil porque en este momento hay mucha incertidumbre, pero yo siempre les digo a todos, incluso a Carlos, que es mi socio, que debemos pensar en el mejor escenario posible. Siempre, siempre, siempre proyectarnos en el mejor escenario posible. El mejor escenario posible, sí vamos a volver, no nos vamos a contagiar, nos vamos a cuidar de un contagio, vamos a seguir aprendiendo de una manera presencial y vamos a seguir los niños siendo niños y los adultos desarrollándonos para que los niños sean más felices cada vez. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Aceptando con paciencia, paciencia, cero gritos, cero voz de alarma, cero llanto,
sus expresiones de inseguridad, temor o soledad. Muchos de nuestros niños son hijos únicos en las casas, no tienen amigos cerca, se sienten solos, son niños. La naturaleza del niño es gregaria, es decir, necesita de otros niños. Lo mínimo que podemos hacer con ellos es decirles que sí, que tienen derecho a sentirse inseguros, asustados o solos, pero que ahí estamos nosotros, ahí estás tú, cuidador, madre, padre, abuelo, tío, para darle confort, un abracito. Hay que empezar a cambiar esa inseguridad a partir de historias con finales felices. Evitar el desenlace trágico usando los cuentos conocidos. Lo bonito de los cuentos infantiles es que todos tienen un final feliz. Y las canciones y los juegos también. Así que la mejor forma de llevar a un niño que se siente inseguro, asustado o solo a un espacio emocional donde se sienta seguro es a través de los cuentos, los juegos y las canciones. Mire, cantar libera muchas cosas en un niño. Las rondas infantiles en español o en inglés, canciones populares colombianas, Se va el Caimán y tantas otras que me enseñaron a mí cuando era niña. Eso solamente cantar. Las canciones que le gustan a tu niño, pónselas. Cantar libera. Pintar, dibujar, decorar. Dando demostraciones físicas y reales de afecto, abrazos, besos, el famoso colecho, dormir juntos en la cama. Validándolos, te entiendo. Si fuera yo, dígale tú cómo te sentirías si fueras un niño de esa edad y te sintieras así. Yo le tenía pavor en la noche cuando era chiquita a una montaña, se llama la Loma de la Bandera, que queda detrás de la casa de mi mamá. Y yo me acostaba viendo esa loma y pensaba que era un gigante que estaba dormido y se iba a levantar y iba a venir a destruir mi hogar. Y así me acostaba a dormir todas las noches. Si yo cuando era niña sentía eso y no había ningún evento particular y me acostaba con miedo, acuérdate tú de tus miedos cuando eras niño. ¿Sí ves? Bueno, aprovechando este tiempo de circulación al aire libre que nos está dando el gobierno de manera organizada, háganlo como un juego, como un reto. Tenemos 30 minutos. ¿Qué alcanzamos a hacer en 30 minutos? 3 vueltas al parque, una vuelta a la unidad. Contabilícense, pongan un monitor del tiempo, pónganse en sus tapabocas, lávense en sus manos para salir y para entrar, dejen sus zapaticos a la entrada si no tienen cómo limpiarlos, si puede límpialos, empiecen a contar árboles, cuenten flores, recojan hojas secas, encuentren una piedra extraña, algo que sea divertido para el niño, que active todo su sistema sensorial, oídos, nariz, olfato, ojos, tacto, que él se sienta reactivado. Todo lo que entra por los sentidos es necesario para el cerebro de un niño. Mantengan el contacto con su familia extensa o con sus amigos si no hay familia extensa, abuelos, tíos, primos. Llámenlos, dejen que los niños hablen con ellos, intercambien sus mensajes por voz, por video, hagan cosas divertidas. Jugar en familia. ¿Cómo es el juego en familia? Primero, el juego en familia, el niño es el que guía el juego porque el juego es del niño. El adulto no le impone el juego al niño porque es un adulto. Es compartido, es decir, todos hacemos parte de. Puede ser en cualquier lugar de la casa que ya tengan destinado para jugar. Al nivel del niño, déjenlo que él sea el que proponga y ustedes participan. El tiempo de juego para mí es la clave del vínculo afectivo. Es la mejor forma que un adulto puede enlazarse vincularmente hablando a nivel afectivo con un niño. Es la forma en que se crea un lazo indisoluble entre el adulto y el niño que más adelante sirve en la adolescencia para que ese niño pueda confiar en ese adulto cosas íntimas y busque apoyo y ayuda en ese adulto y no en otra persona. Entonces jueguen. ¿Qué debemos hacer todos en la familia? Ejerza su derecho a la desconexión. No es grosería, no es ser antisocial, es simplemente reclamar su derecho a tener un espacio propio y único
evitando intromisiones de trabajo o labores en rutinas que ustedes ya habían establecido que eran tiempos solo para la familia, ya sea del adulto o del niño, como por ejemplo los fines de semana, las noches, el mediodía. Es decir, sean celosos de su tiempo y desconéctense. Respetar el tiempo de alimentos. El tiempo de alimentos es un tiempo vital, es un tiempo donde el niño también se siente amado porque es nutrido físicamente hablando y fortalece, es otro de los vínculos fuertes que permite que haya ese enlace entre los adultos y los niños porque es una rutina compartida. Pasar las cosas a la mesa, servirse, compartir el jugo, pasarse una servilleta, todo eso hace parte de fortalecer el vínculo afectivo a través de la comida. Respetar el tiempo de descanso, ojo, muy importante. Si tú ya decidiste establecer tu horario, hay un tiempo que tiene que ser sagrado y es el de descanso. Es decir, si estamos descansando, no estamos trabajando, no estamos viendo el celular, es el tiempo del ocio. Actividades como orar, dormir, escuchar música, ver películas, contar cuentos, hacer el aseo general de la casa, actividades deportivas, entre otras, no deben ser interrumpidas. Ese es el derecho de toda tu familia. Recibir atención médica, odontológica y de otros profesionales cuando sea necesario. Yo sé que a la gente le da miedo salir, yo lo entiendo, pero no puede nunca una situación que requiera atención ser pospuesta por el miedo. Si ya sabes que tienes que hacer algo que tiene que ver con tu cuerpo en la salud física, con tus dientes en tu salud oral o con cualquier otro profesional que intervenga en tu bienestar, es necesario que lo hagas. No te justifiques en el medio, porque para eso están las medidas de protección. Si tú dices, no, qué miedo, y dejo de atender una situación que ya tengo claramente identificada, lo que estás es agravándola. Y estás vulnerando un derecho de toda tu familia, que es el derecho a la salud. Proteger la intimidad. Con tristeza tengo que decir que nos hemos conectado a sus hogares y nos hemos dado cuenta de situaciones que yo quisiera no haberme dado cuenta. Nos hemos dado cuenta de la vida íntima de muchas familias, de las situaciones particulares que pasan al interior de algunos hogares, y tu deber como adulto era proteger tu intimidad, que nadie más fuera de tu propia familia estuviera al tanto de alguna situación que pone en riesgo el buen nombre de tu familia, tu intimidad propiamente hablando. Exposición, la gente le da risa, a mí me parece eso inquietante. Exposición de situaciones en videollamadas, en los chats. No, ¿por qué? Si la intimidad es algo vital del ser humano, es un derecho fundamental de nuestra Constitución y es para todos, para los niños y para los adultos. Y esta última recomendación, mire, yo sé que al inicio de la contingencia yo expresé mi opinión personal frente al contagio y fui, digamos, muy cuestionada por algunas familias. Lo respeto. Todo el mundo tiene derecho a creer lo que quiere creer, pero yo soy muy juiciosa y estudio mucho antes de dar mis opiniones personales porque me gusta estar informada. En este momento, mentalmente, quisiera que todas las familias del grupo del Colegio Bilingüe Innova empiecen a prepararse mentalmente para volver a la vida presencial, porque para allá es a donde nos toca volver. No nos podemos quedar indefinidamente en la virtualidad. Nos tenemos que preparar y de hecho el gobierno ya ha dado algunas directrices a las actividades económicas que se han reactivado, de los protocolos de seguridad que se deben seguir en esos espacios laborales. Igualmente a nosotros nos corresponderá nuestra parte en nuestro momento, pues fuimos los primeros en ser aislados, fue el sector educativo, 2 semanas antes que el resto de la población, imagínate. Y un mes después de toda la población, según lo que estaba inicialmente contemplado, luego ya se ha ido alargando y está muy parejo a la situación, pero sin embargo,
nuestra población educativa fue la primera en ser aislada. Por esa razón, es en la población donde más riesgo de salud mental hay en este momento, según todos los estudios y los pronósticos de todas las entidades que tienen que ver con el tema de salud mental. Por eso es importante adoptar una posición positiva frente al hecho del contagio, que es prevenible y que es manejable, y que yo como adulto responsable puedo permitirle a mi niño y niña hacer ese paso a la transición a la normalidad sin generar estrés. Tenemos que prepararnos para unos cambios en nuestra rutina, sin duda, hasta que aparezca una vacuna. Mientras aparece la vacuna, el mundo no es invivible, porque de hecho ya nos adaptamos a esta virtualidad por un tiempo, pero debemos volver a adaptarnos a la normalidad anterior con unos nuevos modelos de seguridad y de protección que no existían antes de la pandemia. Esa transición es mental, pero también es física, porque vamos a tener que implementar los tapabocas, los pañitos con alcohol, la rutina de lavados en la casa y en cualquier espacio, la limpieza de los zapatos, la toma de temperatura corporal frecuente, que es algo que ya está sucediendo en los centros comerciales y en los puntos de control. Los saludos alternos, no darse en la mano, no abrazarse, no besarse, sino puñito, codito, saludo militar. Entonces, familias, cuídate tú como cuidador, primero que todo. Segundo, cuida a tus hijos. Solo tienes que hacer dos cosas, ¿cierto? Organizar su cotidianidad y asegurar su emocionalidad. Y tercero, cuídense como familia. Ahí están todas las pautas. Todos los temas vistos hasta hoy, que es el último tema, conducen a lo mismo. Y es garantizar a los niños sus derechos, pero también asegurar que pueden cumplir con sus deberes. Y esto está dentro de un marco legal que cualquiera de ustedes que necesite mayor información, con todo gusto se la proporciono, porque esa es mi responsabilidad como rectora, directora de la institución. Yo los quiero mucho, yo anhelo el día en que volvamos al colegio y podamos celebrar que la vida sigue, que ninguno de nosotros se contagió y que si se llegó a contagiar lo superó. Vi en estos días el resumen de la historia de un médico internista epidemiólogo que sufrió del COVID y fue institucionalizado en la UCI por una complicación. Y él decía que lo que llevó a él como paciente, siendo un médico conocedor del tema, a superar el COVID fue la actitud positiva. Él mismo se autosugestionó, se autodecía a sí mismo porque no tenía visitas de nadie, pero él mismo se decía en su discurso mental, esto no me va a ganar a mí, yo soy más fuerte que esto, ya logré este día, mañana también lo voy a lograr, voy a superar esta dificultad, siento dificultad para respirar, pero esto no es nada, esto lo puedo superar. Y él mismo fue tan poderoso su poder de autosugestión que salió adelante primero que muchos pacientes en su misma condición. Entonces, la clave está en la forma en que pensamos, porque de la forma en que pensamos se desencadena la forma en que actuamos. La invitación es a poner en práctica todas las herramientas que les he dado a través de esas escuelas para la familia Innova virtuales, que están allí y seguirán allí. Y a que me desarrollen una encuesta de 2 preguntas como parte de las evidencias que tengo que recoger y presentar ante la Secretaría de Educación como parte del programa de Escuela Virtual para Padres. Muchas gracias, familias. Un feliz día.